Don Roberto era un hombre que trabajaba más que nadie en el barrio. Llegaba primero al taller y se iba último. Sus manos tenían los callos de 20 años de oficio. Sus muebles eran sólidos, bien hechos, honestos. Los clientes volvían. El trabajo nunca faltaba. Y sin embargo, don Roberto nunca tenía dinero. No era misterioso, era visible. El dinero llegaba y se iba con una velocidad que no correspondía al esfuerzo que le había costado ganarlo. A veces en gastos necesarios, a veces en gastos que no lo eran tanto. A veces simplemente se iba, sin que Roberto pudiera señalar exactamente a dónde, pero sintiéndolo con la misma certeza con que siente el hambre, el dinero no se quedaba. Y Roberto había llegado a una conclusión que muchas personas llegan después de años de este mismo patrón. Así era él, así era su vida. El dinero era para otros, él era de los que trabajan y no prosperan. Esa conclusión era el verdadero problema, no el dinero. La conclusión. Escribe ahora en los comentarios. El dinero me honra porque yo lo honro, no como frase bonita. Como la declaración de alguien que está a punto de entender algo sobre la prosperidad que va a cambiar la manera en que se relaciona con el dinero para siempre. La vecina de don Roberto se llamaba doña Esperanza. Tenía 72 años, vivía sola y tenía una casa que irradiaba algo que Roberto no sabía nombrar exactamente, pero que sentía cada vez que pasaba frente a la puerta. Algo ordenado, algo tranquilo, algo que tenía la temperatura del bienestar sin ostentación. Doña Esperanza no era rica en el sentido que la televisión muestra, pero nunca le faltaba nada. Pagaba sus cuentas sin angustia, ayudaba a quien necesitaba ayuda sin empobrecerse, comía bien, dormía bien, y cuando hablaba del dinero, cosa que hacía sin incomodidad ni vanidad, lo hacía con un respeto tranquilo, que Roberto encontraba extraño, porque él nunca había podido hablar del dinero sin que una sombra de vergüenza o de miedo apareciera en algún punto de la conversación. Un martes en que Roberto llegó al barrio más temprano de lo habitual y la encontró regando las plantas, le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar, pero que nunca había sabido cómo formular. «Doña Esperanza, ¿cómo hace usted?» Ella lo miró un momento. Luego le señaló la silla en el porche. «Siéntate», le dijo. «Voy a contarte algo que mi abuela me enseñó y que su abuela le enseñó a ella y que viene de mucho más atrás que eso». La abuela de doña Esperanza era de una familia sefardí que había llegado de Turquía 2 generaciones antes. Llevaba consigo, como muchas de esas familias, más sabiduría en la memoria que objetos en el equipaje. Y una parte de esa sabiduría tenía que ver con el dinero. No cómo ganarlo, cómo tratarlo. «El dinero es energía viva», le dijo doña Esperanza a Roberto, repitiendo las palabras que su abuela había usado. «No es papel, no es metal, es energía con forma. Y la energía viva necesita un recipiente digno para crecer. Si la pones en un recipiente roto, se derrama. Si la pones en un recipiente sucio, se contamina. Si la tratas sin cuidado, aprende que no la cuidas y se va a donde sí la cuidan». Roberto escuchó eso y sintió algo que no esperaba sentir, que describía exactamente su vida con el dinero. El billete doblado en el bolsillo del pantalón entre las llaves y el recibo del ferretero. El sobre con lo del mes guardado encima de la nevera sin ningún orden. El cambio tirado en el fondo de un cajón donde también había tornillos y un encendedor que no funcionaba. No trataba el dinero con cuidado, nunca lo había pensado, nunca nadie se lo había dicho. «¿Y cómo se trata con cuidado?», preguntó. Doña Esperanza sonrió. «Te voy a mostrar los 7 lugares», dijo. «El primer lugar sagrado, la caja de madera». «La madera tiene memoria», empezó doña Esperanza. «Crece, respira, tiene raíces aunque ya no esté en el árbol. Y el dinero puesto en una caja de madera recibe de ella algo que el plástico y el metal no pueden dar, la energía de lo que crece, de lo que se arraiga, de lo que vive. La cábala enseña que cada material tiene una correspondencia energética con una de las sefirot del árbol de la vida. La madera corresponde a la energía de Netzach, la persistencia, la vida que continúa, el ciclo que no se rompe. El dinero guardado en madera absorbe esa energía de persistencia y continuidad, pero no cualquier caja. La caja debe estar limpia, ordenada y perfumada, no con perfume artificial, con especias que la tradición ha reconocido durante siglos como portadoras de la frecuencia de la prosperidad. Canela, que en la cábala está asociada con la calidez del fuego que transforma y atrae. Laurel, que en las tradiciones mediterráneas fue siempre el símbolo de la victoria y la abundancia merecida. Y si es posible, un pequeño cristal transparente que actúa como amplificador de la intención que pones en el lugar.
Roberto fue a casa esa tarde y miró el cajón donde guardaba el dinero. Tornillos, un encendedor viejo, un recibo sin fecha. Y entre todo eso, el sobre con el dinero del mes arrugado en una esquina. Se quedó mirando ese cajón un largo momento, y por primera vez en mucho tiempo lo vio con claridad. No el cajón descuidado de siempre que era simplemente parte del paisaje familiar de su casa. Lo vio como lo que doña Esperanza había descrito. El recipiente roto de quien no sabe que el recipiente importa. Esa noche compró una caja de madera pequeña en la ferretería. No la más cara, la más sólida, con tapa que cerraba bien y con el olor de la madera nueva que le recordó sus primeros años de oficio, cuando aún creía que el trabajo honesto producía prosperidad. La limpió con un paño húmedo, puso dentro una rama de canela seca que tenía en la cocina y una hoja de laurel que encontró en el jardín de la vecina. Transfirió el dinero con cuidado, billete por billete, doblando cada uno antes de ponerlo en su lugar. Ese gesto de doblar el dinero antes de guardarlo lo sorprendió con algo inesperado. Lo obligó a verlo, a tenerlo en sus manos con conciencia, a reconocer que ahí había un resultado de su trabajo que merecía ser tratado como tal. Y ese reconocimiento simple, ese gesto de atención que no había tenido antes, le cambió algo en la manera de sentir el dinero que no supo nombrar exactamente pero que reconoció como correcto. El segundo lugar sagrado, dentro de un libro de sabiduría. Mi abuela tenía un ejemplar de los Salmos, contó doña Esperanza. No era una edición cara, era un libro pequeño, usado, con las páginas marcadas por años de uso, y entre las páginas de ese libro guardaba siempre un billete. No el billete que iba a gastar, un billete que no tocaba nunca, que estaba ahí para recordarle al dinero dónde estaba. El principio cabalístico detrás de esta práctica es el de la absorción. Los maestros de la tradición enseñan que las palabras sagradas, especialmente las que han sido meditadas, rezadas y estudiadas durante generaciones, tienen una carga energética que se imprime en el entorno que las rodea. El libro que ha sido leído con intención no es solo papel e impresión. Es un campo de energía que corresponde a lo que contiene. El dinero guardado dentro de un libro de sabiduría, sea los Salmos, sea un texto que para ti tenga el valor de la palabra sagrada, sea el libro que más ha transformado tu vida, absorbe la energía de ese campo. Y esa energía de sabiduría, de bendición, de propósito, impregna el dinero con una frecuencia diferente a la del dinero guardado en cualquier otro lugar. La Cábala tiene un concepto específico para describir este proceso, el reshimu, que es la huella o impresión que la luz deja en el recipiente que la contuvo. Cuando un texto sagrado es leído, meditado y rezado con intensidad durante generaciones, la luz de esa práctica deja un reshimu, una huella energética, en el objeto físico que la contuvo, y esa huella no desaparece cuando el objeto no está siendo usado activamente. Permanece. Influye en todo lo que entra en contacto con ese campo. No tienes que entenderlo como física cuántica, aunque la física cuántica confirmaría que los campos electromagnéticos que genera el corazón humano durante estados de emoción intensa son medibles hasta varios metros alrededor del cuerpo. Entiéndelo como la experiencia que ya conoces. Hay libros que cuando los tienes en las manos, producen algo en ti antes de que los abras, algo que no es solo el recuerdo de lo que contienen. Es el campo de todo lo que esas páginas han sostenido. Roberto tenía una Biblia que le había dado su madre al confirmar. Hacía años que no la abría. Era uno de esos objetos que uno guarda no porque los use, sino porque no puede deshacerse de ellos. La buscó esa noche en el fondo del armario, sintiendo el peso familiar del libro entre las manos, la cubierta gastada por el uso de su madre, las marcas que ella había dejado en algunos márgenes con su letra pequeña y apretada. La limpió del polvo con un paño, la puso en la mesa de noche y guardó entre sus páginas un billete del que doña Esperanza había dicho específicamente: no el que vas a gastar esta semana. Un billete que va a quedarse ahí y que va a absorber, con el tiempo, todo lo que esas páginas contienen. Antes de dormirse, tuvo el libro entre las manos un largo momento. Pensó en su madre, en sus oraciones, en las veces que la había visto leer ese libro en la cocina por la mañana antes de que se levantaran los hijos. Y pensó en el billete que estaba adentro y en lo que quería que ese dinero fuera en su vida. No la cantidad, el propósito. El tercer lugar sagrado, frente a un espejo limpio. El espejo es el símbolo más antiguo de la multiplicación, dijo doña Esperanza. Refleja, duplica lo que está frente a él. Y en la tradición cabalística, el espejo tiene un significado específico sobre la relación entre el ser humano y el eterno. Somos reflejo de lo divino
y la abundancia que manifestamos en el mundo es el reflejo de la abundancia que reconocemos como nuestra naturaleza. La práctica es simple. En el lugar de tu hogar donde tienes un espejo limpio, coloca un billete doblado a su base o debajo de él. No el billete que vas a gastar, un billete que va a quedarse ahí, frente al espejo, y cuyo reflejo en el espejo activa la energía de la multiplicación. La condición es que el espejo esté limpio, no manchado, no agrietado, no cubierto con objetos que le impidan reflejar con claridad. Un espejo sucio refleja la abundancia de manera distorsionada. Un espejo limpio y claro la multiplica fielmente. Cada vez que te ves en ese espejo, que interactúas con ese espacio, estás activando de manera inconsciente la imagen de la prosperidad que el billete frente al espejo representa. Y esa activación repetida va instalando en el sistema nervioso, en el sistema de creencias, una relación diferente con el dinero. No el dinero que siempre se va, el dinero que se multiplica y se queda. Roberto no tenía un espejo que cumpliera esa condición. El espejo del baño tenía manchas de pasta de dientes y el del dormitorio estaba tapado por ropa colgada encima. Esa semana limpió el espejo del dormitorio, quitó la ropa de encima y puso un billete doblado a su base, y cada mañana cuando se vestía lo veía ahí y recordaba. El cuarto lugar sagrado, el sobre rojo con intención escrita. El rojo, en la tradición cabalística y en múltiples culturas orientales, es el color del fuego, de la vida, de la fuerza activa. El sobre rojo no es solo un contenedor, es un activador. Le dice al dinero que está dentro que está en un campo de energía vital, de fuerza, de movimiento, pero el sobre rojo solo funciona si cumple su condición esencial. La intención debe estar escrita dentro. No basta con poner dinero en un sobre rojo. El sobre debe contener una declaración, no un deseo vago, una intención específica. Puedes escribir algo como: este dinero está destinado a crecer para el bien de mi familia y de todos los que dependen de mí. Está bendecido con el orden, con la sabiduría y con la generosidad. Lo que entra en este sobre se multiplica antes de salir. La tradición sefardí que doña Esperanza heredó tenía una práctica específica para el sobre rojo. Se preparaba en la primera noche de cada mes nuevo. Se escribía la intención con un bolígrafo de tinta azul, el color del agua y de la claridad. Se ponía dentro el billete más grande que tuvieras disponible ese mes, y se guardaba en un lugar que no fuera el cajón de las cosas cotidianas, sino un lugar específico donde solo estuviera él, solo ese sobre, solo ese dinero con esa intención. Roberto preparó su sobre rojo una noche de domingo. Buscó en casa y no encontró ningún sobre rojo. Salió al día siguiente a buscarlo en la papelería del barrio y se dio cuenta de que esa pequeña búsqueda, ese esfuerzo deliberado de conseguir el sobre correcto, en lugar de usar cualquier cosa que hubiera a mano, era ya parte del ritual. Era la primera declaración. Esto importa suficiente para hacer el esfuerzo correcto. Cuando tuvo el sobre en las manos, se sentó a la mesa de la cocina con el bolígrafo azul que tenía en el taller y se quedó un momento con el sobre vacío frente a él, pensando en qué escribir. Porque doña Esperanza había sido clara. No la intención vaga, la específica. No quiero que el dinero crezca. Quiero que el dinero que guardo en este sobre sea la semilla de la cancelación de la deuda del taller antes de fin de año, para que pueda reinvertir en las herramientas que necesito para tomar los proyectos más grandes. Eso escribió, con las palabras exactas, la deuda concreta, la fecha concreta, el propósito concreto detrás de la meta. Y cuando puso el billete dentro del sobre y lo guardó solo en el cajón de la mesa de noche, sintió algo que hacía mucho no sentía en relación al dinero: claridad. Por primera vez en años había puesto en palabras concretas lo que quería, no el deseo difuso de tener más, el propósito específico de lo que ese dinero debía hacer. El quinto lugar sagrado, la alcancía de barro o cerámica. La tierra es la madre de todo, dijo doña Esperanza. Siembras una semilla en la tierra y la tierra la guarda, la nutre, la transforma y devuelve algo incomparablemente más grande de lo que recibió. La alcancía de barro es la tierra en forma de recipiente. El dinero que se pone en ella está siendo sembrado. La diferencia entre guardar dinero en una alcancía de plástico o de metal y guardarlo en una de barro o cerámica no es solo estética, es vibracional. El barro tiene la frecuencia de la tierra, la misma tierra que convierte una semilla en árbol, la misma tierra que transforma lo que recibe en algo mayor. La práctica es específica. La alcancía de barro no es para guardar monedas sobrantes, es para sembrar con intención. Cada vez que pones algo en ella, lo pones con la consciencia de que estás sembrando.
con la certeza de que la tierra no devuelve lo mismo que recibe, la devuelve multiplicado, y hay un ritual específico para la alcancía. Cuando esté llena, cuando llegue el momento de abrirla, no lo hagas para gastar impulsivamente. Ábrela con una declaración: lo que sembré está listo para cosecharse, y usa lo que hay ahí para algo que también sea una semilla, una inversión, una herramienta para el trabajo, algo que produzca más. Roberto encontró una pequeña alcancía de barro en el mercado del barrio. La limpió, la puso en el estante del taller donde podía verla mientras trabajaba, y comenzó a poner en ella cada día al final de la jornada algunas monedas, no las que sobraban sino las que elegía poner, con la conciencia de quien siembra. El sexto lugar sagrado, la gaveta de ropa limpia y perfumada. Este fue el que más sorprendió a Roberto. ¿En la ropa? En la ropa limpia y perfumada, respondió doña Esperanza. Y escúchame bien la razón. En la tradición cabalística, la ropa del ser humano no es solo cubierta del cuerpo. Es la expresión de cómo el ser humano se presenta al mundo y de cómo el ser humano se valora a sí mismo. La ropa limpia, ordenada y perfumada es el símbolo de quien se trata con dignidad, y la dignidad es una frecuencia, la frecuencia del que se sabe merecedor. El dinero guardado entre ropa limpia y perfumada está recibiendo la energía de esa dignidad. Está siendo tratado como se trata a lo que se valora. Y el dinero responde a cómo lo tratas con la misma claridad con que una persona responde a cómo la tratas. ¿Has notado, preguntó doña Esperanza, que las personas que no se cuidan a sí mismas generalmente tampoco cuidan el dinero? Y que las personas que se tratan con dignidad, que tienen su ropa en orden, que cuidan su presentación, generalmente tienen también una relación más ordenada con el dinero? No es coincidencia, es la misma frecuencia expresándose en ambos dominios. La práctica, un billete guardado entre la ropa interior limpia, doblada con cuidado, perfumada con algo suave, no tirado ahí, colocado con intención. El billete que está en ese espacio está recibiendo la energía de la dignidad, del autocuidado, de quien sabe que merece lo bueno. Roberto abrió su cajón de ropa interior. Era lo que era. Ropa tirada sin doblarse, sin orden, sin fragancia. Ese fin de semana lavó todo, dobló todo. Puso una bolsita de lavanda que encontró en una tienda del barrio y colocó un billete doblado con cuidado entre la ropa. La primera vez que abrió ese cajón después de haberlo ordenado, notó algo. Se sentía diferente. Se sentía, aunque sonara extraño, más digno. El séptimo lugar sagrado, la mano abierta que da. Este es el más difícil de entender y el más poderoso de los 7, dijo doña Esperanza. La última morada sagrada del dinero no es un cajón, ni una caja, ni un sobre. Es la mano abierta que lo da. El Zohar, el texto central de la Cábala, enseña que el Shefá, el flujo de la abundancia divina, no se detiene. Siempre está en movimiento, siempre está bajando, y llega a las manos del ser humano que está abierto, para recibirlo exactamente en la proporción en que ese ser humano lo hace fluir hacia afuera. La mano cerrada que acumula no puede recibir más de lo que ya tiene porque está cerrada. La mano abierta que da está siempre disponible para recibir porque está abierta. Esta no es una metáfora. Es una descripción del mecanismo del Shefá, tal como los maestros cabalísticos lo entienden. El flujo de la abundancia busca los canales abiertos. Y la apertura del canal se demuestra con el acto de dar. Pero doña Esperanza fue clara en algo que muchas personas no entienden sobre la generosidad como práctica espiritual. No significa dar hasta quedarse sin nada. No significa dar por culpa o por obligación. Significa dar con intención, con elección, con la consciencia de que lo que sale por la mano abierta abre espacio para que llegue más. Dar desde la abundancia aunque la abundancia sea pequeña. Dar no lo que sobra sino lo que eliges compartir. Dar con la certeza de quien conoce la ley. El agua que fluye no se estanca. El agua que se estanca se pudre. Roberto pensó en cuántas veces había pasado frente a alguien que necesitaba sin dar. No por maldad, por miedo. El miedo de quien siente que lo que tiene es tan poco que darlo equivale a quedarse sin nada. Y ese miedo era exactamente la señal de la mano cerrada, de quien opera desde la escasez y cuya mano cerrada confirma la escasez cada vez que cierra. El Baal Shem Tov enseñaba que dar desde la escasez con fe activa el canal del Shefá más poderosamente que dar desde la abundancia por costumbre, no porque el Eterno prefiera a los pobres, sino porque quien da desde la escasez con fe está demostrando que confía en la ley de la generosidad más de lo que confía en el miedo de la escasez. Y esa confianza
Activa el canal de manera que el miedo nunca puede. Esa semana, en el mercado, Roberto vio a un hombre mayor que no tenía suficiente para pagar lo que había puesto en la caja. Sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba demasiado el miedo encontraría un argumento, sacó lo que faltaba de su bolsillo y lo puso en el mostrador. No era mucho, pero era un acto que para Roberto representaba algo que llevaba mucho tiempo sin hacer: confiar. Esa noche, de regreso en el taller, no pensó en lo que había gastado, pensó en cómo se había sentido al hacerlo, y reconoció en ese sentimiento exactamente lo que doña Esperanza había descrito: la sensación de la mano abierta, de quien no opera desde el miedo sino desde la certeza de que el flujo de la abundancia busca exactamente ese gesto. Esa semana Roberto tomó la decisión de dar algo con intención cada vez que tuviera la oportunidad, no una cantidad fija, una elección consciente, deliberada, hecha desde la certeza de que lo que salía por su mano abierta era una semilla, no una pérdida. Lo que pasó en los meses siguientes, los 7 lugares sagrados, no transformaron mágicamente la situación económica de Roberto de un día para el otro. Lo que transformaron fue algo más fundamental y más duradero: la relación de Roberto con el dinero. Y la transformación de una relación no ocurre de golpe, ocurre en capas. La primera fue la del orden físico. El taller se veía diferente, la caja de madera en su lugar, el cajón de ropa organizado, el sobre rojo solo en su cajón. El entorno ordenado activa circuitos de capacidad y control que el entorno caótico suprime. Roberto empezó a pensar de manera diferente. La segunda capa fue la de la consciencia. Antes, el dinero pasaba por sus manos sin que él le prestara más atención que la angustia de que no alcanzaba. Después, cada interacción requería un momento de atención consciente. Y esa atención fue cambiando la imagen que tenía de sí mismo. Del hombre al que el dinero se le escapa al hombre que sabe dónde está su dinero, qué hace ahí y para qué está destinado. La tercera fue la más profunda: el merecimiento. Cada gesto de cuidado con el dinero repetía un mensaje que termina instalándose en el sistema de creencias. Esto vale ser cuidado. Yo valgo tener dinero. Soy alguien que merece prosperar. Esa convicción, instalada por la repetición de 7 gestos cotidianos de dignidad, fue la que finalmente cambió los resultados. Porque lo que doña Esperanza le había enseñado no eran solo lugares para guardar billetes, eran espejos. Cada uno de los 7 lugares era un espejo que le mostraba a Roberto una dimensión diferente de su relación con el dinero y le invitaba a transformarla. La caja de madera le enseñó a tratar el dinero con cuidado. El libro sagrado le enseñó a alinear el dinero con el propósito. El espejo le enseñó a visualizar la multiplicación. El sobre rojo le enseñó a declarar la intención. La alcancía de barro le enseñó a pensar en siembra y cosecha en lugar de en gasto y pérdida. La gaveta de ropa limpia le enseñó que el orden y la dignidad con que se trata el dinero refleja el orden y la dignidad con que uno se trata a sí mismo. Y la mano abierta le enseñó que el flujo de la abundancia requiere exactamente ese gesto, la apertura. Y a medida que esas lecciones se instalaban en Roberto no como ideas, sino como hábitos, como gestos cotidianos que repetía con una intención creciente, algo en él fue cambiando de manera que era difícil de señalar con el dedo, pero imposible de negar. Empezó a cotizar diferente, con la certeza tranquila de quien sabe que lo que hace vale lo que cuesta, en lugar del miedo de quien teme que si pide demasiado el cliente se irá. Algunos clientes se fueron, otros pagaron lo que pedía sin discusión, y los que pagaron sin discusión eran mejores clientes, más respetuosos, más puntuales. Como si al cobrar lo que correspondía, Roberto hubiera cambiado también la calidad de las personas que atraía. Empezó a pagar sus cuentas desde el orden, no desde la angustia. La caja de madera con el dinero organizado había producido algo que no esperaba: claridad. Cuando el dinero estaba en desorden, la mente también lo estaba. Cuando estaba en orden, la mente podía pensar con claridad sobre él, y empezó a recibir trabajo de maneras que no podía atribuir a nada concreto de lo que había hecho diferente. Clientes que llegaban referidos de personas con quienes Roberto no había hablado en años. Proyectos que aparecían sin haberlos buscado activamente. Como si el campo energético que rodeaba a Roberto hubiera cambiado de frecuencia y ese campo diferente estuviera atrayendo cosas diferentes. El principio que lo une todo. Doña Esperanza se lo dijo de esta manera cuando Roberto volvió meses después a contarle lo que había pasado. El dinero es un ser vivo en el sentido de que responde a cómo lo tratas. No tiene emociones propias, pero sí tiene una lógica que es perfectamente consistente. Fluye hacia donde es tratado con respeto,
con intención, con orden y con generosidad, y se va de donde es tratado con descuido, con miedo, con desorden y con la mano cerrada. Lo que los 7 lugares hacen no es guardar mejor el dinero, es enseñarte a relacionarte mejor con él, y cuando cambias la relación, cambian los resultados. No porque hayas hecho algo mágico, porque te convertiste en alguien diferente, en alguien cuya relación con el dinero es la de quien merece tenerlo, sabe cuidarlo, sabe hacerlo crecer y sabe hacerlo circular. Y eso, Roberto, dijo doña Esperanza, es la enseñanza de fondo que los sabios sefardíes transmitieron durante siglos a sus hijos. No cómo ganar más, cómo ser el tipo de persona que puede recibir lo que el trabajo trae y convertirlo en prosperidad real. Ahora el principio cabalístico que sustenta los 7 lugares. En la cábala, el concepto que explica el mecanismo de los 7 lugares es el del kelí, que significa vasija o recipiente. El kelí es la forma que permite que la luz, el shefá, la abundancia que siempre está siendo vertida desde lo divino hacia el ser humano, pueda ser contenida y usada en lugar de pasar de largo. Un ser humano sin kelí, sin recipiente interior de la abundancia, no puede recibir el shefá aunque esté siendo vertido directamente sobre él. Es como intentar llenar de agua una mano completamente abierta. El agua cae, no queda nada. El kelí del dinero se construye exactamente con lo que los 7 lugares representan: el orden, la dignidad, la intención, la sabiduría, la siembra, el arraigo y la generosidad. Cada uno de los 7 lugares es una manera de fortalecer una dimensión diferente del kelí interior. Y cuando el kelí está listo, cuando el recipiente está construido con esas 7 dimensiones, el shefá, que siempre ha estado disponible, finalmente encuentra dónde quedarse. El rabino Haim ben Moshe ibn Atar, el Or HaHaim, enseñaba que la pobreza del ser humano rara vez es la ausencia de la abundancia divina, es la ausencia del recipiente que puede recibirla. Y la construcción del recipiente no requiere grandes gestos ni circunstancias especiales, requiere la práctica cotidiana, humilde, consistente, de tratarlo todo con la dignidad que el Eterno puso en cada cosa. Los 7 lugares son 7 prácticas de dignidad con el dinero. 7 maneras de decirle cada día al campo de abundancia que te rodea: estoy listo para recibirte, tengo el recipiente preparado, el dinero que llega a mis manos es honrado, cuidado y hecho crecer con sabiduría. Lo que Roberto entendió al final, lo que cambió en Roberto no fue que encontró un escondite mejor para sus billetes. Lo que cambió fue que dejó de ver el dinero como algo que inevitablemente se iba, como algo que nunca era suficiente, como algo que era para otros pero no para él. Empezó a verlo como lo que doña Esperanza le había enseñado que era: energía viva que responde al cuidado, un recurso que, tratado con respeto, tiende naturalmente a crecer. Un flujo que, honrado con orden, intención y generosidad, produce exactamente lo que una semilla en buena tierra produce, más de lo que se sembró. Y esa transformación en la manera de ver el dinero produjo, con una lógica que ya no le sorprendía, una transformación en los resultados que tenía con él. No fue un milagro. Fue la consecuencia natural de convertirse en la persona que puede recibir y conservar lo que antes no podía. Hay algo que doña Esperanza le dijo a Roberto antes de que se levantara de la silla del porche y que a Roberto le quedó sonando más que todo lo demás. Le dijo: la razón por la que la mayoría de la gente no prospera no es que no trabaje, es que trabaja para el dinero sin nunca haber decidido conscientemente qué tipo de relación quiere tener con él. La relación que tienes con el dinero es exactamente eso. Una relación. Tiene una historia, tiene patrones, tiene los mensajes que escuchaste de niño sobre lo que el dinero era y para quiénes era y si gente como tú merecía tenerlo o no. Tiene las experiencias que tuviste con él en los momentos donde más lo necesitabas y no llegó. Tiene el peso de las deudas que cargaste y el sabor de las veces que te avergonzó no tener suficiente. Y como toda relación, puede transformarse, pero solo si decides conscientemente transformarla. No esperar que la situación cambie y que eso cambie la relación. Cambiar la relación y dejar que eso transforme la situación. Los 7 lugares sagrados son 7 invitaciones a cambiar esa relación, no con teoría, con gestos, con acciones concretas que repites cada día hasta que dejan de ser esfuerzo y se convierten en la manera natural de relacionarte con el dinero, hasta que el kelí, el recipiente, está construido. Y cuando el kelí está construido, cuando la relación está transformada, el dinero que siempre estuvo disponible en el shefá, que fluye sobre cada vida, finalmente tiene donde quedarse. Eso fue lo que le pasó a Roberto.
No recibió más dinero porque hizo magia, recibió más dinero porque se convirtió en alguien capaz de recibirlo, cuidarlo y hacerlo crecer, y esa transformación es la única que dura. Tu compromiso de hoy. Elige uno de los 7 lugares para comenzar esta semana. Solo uno. No necesitas transformar todo de una vez. Si tu relación con el dinero tiene desorden, comienza con la caja de madera. Dale al dinero un lugar específico, limpio, ordenado, perfumado. Si tu relación con el dinero carece de propósito, comienza con el libro sagrado. Pon un billete entre las páginas del texto que más ha transformado tu vida. Si necesitas activar la energía de la multiplicación, comienza con el espejo. Si necesitas claridad de intención, comienza con el sobre rojo. Escribe exactamente para qué quieres que ese dinero trabaje. Si tu relación con el dinero es de gasto inmediato sin siembra, comienza con la alcancía de barro. Si tu dignidad personal necesita fortalecerse, comienza con la gaveta de ropa limpia. Ordena tu ropa, perfúmala y pon un billete con cuidado entre ella. Y si el miedo a la escasez gobierna tu relación con el dinero y te tiene con la mano cerrada, comienza con el 7º lugar. Da algo esta semana con intención, con la certeza de que la mano abierta es el primer gesto del canal del Shefá. El Kelí no se construye en un día. Se construye con la práctica cotidiana de 7 gestos de dignidad. 7 maneras de decirle al dinero: te trato como mereces ser tratado. Y al decírselo al dinero, te lo dices a ti mismo, que así sea.